Hola a todos, bienvenidos a mi canal Hablemos de Rutas Monterrey y vengo a presentarles el primer vídeo del canal. Aquí vamos a ver qué tal están los camiones de Monterrey, la ecovía, el metro y demás transporte público que vaya saliendo. En el vídeo de hoy vamos a dar una vuelta en la ecovía, este sistema de transporte BRT que corre desde Lincoln hasta Valle Soleado. Los que no saben qué es un BRT es bus de rápido tránsito. Aquí en Monterrey solo tenemos dos BRT y estos son el Transmetro de Exposición a Avenida México y el segundo es la ecovía, así que mientras el chofis del mamalón Turboplaya me lleva de paseo a quien sabe dónde, les dejaré este vídeo. Vayan por su botana favorita y disfrútenlo. Les hablaré un poco de la ecovía. Esta se fundó en enero 2014 con un costo de 13 pesos por viaje y su función es llevar pasajeros de manera rápida por Lincoln y Ruiz Cortines en su carril exclusivo. La idea es muy buena pero fue mal implementada al incrementar cada mes la tarifa hasta alcanzar hoy junio 2021 los 14,50 centavos. La ecovía provocó inconformidades por parte de automovilistas al quitar un carril de las avenidas y esto llegó a provocar bloqueos por parte de gente peleonera a los camiones de la ecovía. También no faltaban los cavernícolas que manejaban por el carril exclusivo de la ecovía o se pasaban los semáforos chocando a los camiones y por culpa de ellos se reduciría el servicio. Parece ser que en Nuevo León no puede haber algo moderno porque a algunos retrógradas les cae mal. Al principio la ecovía operaba con unidades Hyundai pero de mala calidad provocando accidentes a bordo como el caso de cuando se zafaban los pasamanos o con los choques quedaban muy deformadas, además que iban con la tapa trasera abierta y al descomponerse se quedaban yonqueadas por la falta de autopartes nuevas. Además con lo maltratada que está la avenida Ruiz Cortines se dañaba más la suspensión de estas. En un tiempo se metieron camiones chinos de 2 pisos que se veían modernos pero no los aprovecharon bien, solo los usaban un rato en las mañanas y los guardaban. Hoy en día el gobierno cambió las unidades por camiones chinos morados de Nuevo León más modernos y cómodos. Para cruzar la calle pusieron botones para activar los semáforos, de los cuales quién sabe si jalen de verdad o solo sean de adorno para los impacientes que no se pueden esperar hasta que cambie el semáforo, bueno al parecer sí funcionó el semáforo jejeje. Ahora a cruzar con cuidado porque hay cada simio que no sabe para qué jalan los semáforos y pueden atropellarnos. Me ha tocado del lado hacia Lincoln que ya me toca cruzar en verde y aunque yo tenga la preferencia, nunca falta el cavernícola que trae prisa y te avienta el carro para que no cruces. Esos mismos que hacen eso se quejaban de la ecovía y pedían quitarla porque les quitaron un carril de la avenida, como si no supieran buscar otras alternativas en el GPS. Bueno, esos cafres al volante. Algo que me gusta de la ecovía es que puedo recargar mi tarjeta feria en cualquier estación con esta máquina, pues está muy fácil de usar y no tardas ni un minuto para ponerle saldo a tu tarjeta feria, el menú es muy intuitivo. Si vas a usar la ecovía asegúrate de traer saldo suficiente, para no cometer el sorte de que no te dejen abordar. La verdad a los de la tarjeta feria les faltó aplicar lo de estas máquinas en ponerlas en lugares públicos como tiendas de conveniencia, centros comerciales y lugares de paseo muy concurridos para no tener que hacer fila en el Oxxo haciendo corajes porque solo hay una mendiga caja abierta con una ñora mal encarada y adelante de ti está uno y haciendo recargas de 20 pesos a su celular o mandando depósitos bancarios, neta me caga el Oxxo por su servicio lento. Ok, entremos. Ya no se paga en el torniquete como antes y tienes pase libre, no olvides ponerte tu gel y checar tu temperatura. Qué bueno que hay medidas sanitarias en las estaciones. Vemos que hay televisioncitas para entretenerse. Antes las pantallas servían para saber cuánto iba a tardar el próximo autobús pero ahora no funciona. Otro punto bueno de la ecovía es que hay maquinitas de snacks y refrescos por si te da hambre en el camino. Las estaciones están climatizadas pero por la pandemia no se prende el clima y se abre una de las puertas. De haber sabido hubieran puesto ventanas jejejeje. Bueno, creo que tengo hambre, veré las chucherías de la maquinita. Se me antojaron unas papitas y unos churritos. A ver si traigo suficientes monedas para comprar las 2XD. Ups, creo que no traigo dinero, nomás completo una soda jejejeje. Es lo malo de ser pobre y de familia numerosa jejejeje. En cada estación hay un plano de red de la ecovía.
Me encuentro en Rangel Frías y voy hacia Valle Soleado. Curiosamente en los planos de red aparece la estación Regina, pero a esta la han dejado abandonada. Antes había una ruta corta de Mitras que salía a Regina y podías transbordar sin costos si tomabas el ecovía normal de ruta Valle Soleado, Lincoln y te bajabas entre Mitras y Bellavista para tomar la ruta Mitras a Regina. Esta era una muy buena idea, pero lamentablemente solo funcionaba el servicio en lunes a viernes de 7 a 5 pm, por lo cual si querías transbordar al metro te tenías que ir hasta Mitras y peor si ibas desde Valle Soleado tendrías que tomar más tiempo de recorrido. Ahora esta estación con la que hacías transferencia con el metro de línea 2 la han dejado en el abandono y según cuentan los encargados de la estación del metro Regina es que por la pandemia decidieron cerrar la estación del Ecovía. La vamos a seguir viendo en el plano pero no podremos acceder a ella por ahora. Punto malo para el Ecovía. Bueno, ha llegado el camión y me tengo que subir. Aquí la gente tiene que hacer fila y subir ordenadamente. Les conté que ya no se paga al entrar a la estación, ya que ahora desde que se incorporaron los camiones chinos morados se paga solo a bordo de la unidad en el validador y no en los torniquetes principales. Esto es un punto en contra porque antes pagabas y entrabas y al llegar el autobús lo abordabas rápido, ahora cada uno tiene que pagar y se hace más tiempo de espera hasta que aborde el último y hay más chamba para el guardia de la estación que tiene que avisar al chofer que ya pagaron todos. Es por eso que te digo que te asegures de tener suficiente saldo en la tarjeta para que no pases el sotote de querer subir y que no tengas saldo y le quites tiempo a los demás jejejeje. Como ven el camión va lleno y no hay sana distancia por ahorita. Esto es por los tiempos de espera que llegará más de 20 minutos por unidad en algunas veces. Punto malo de la Ecovía. ¡Qué elegancia hay en Francia! Ya puedes cargar tu celular si vas parado o sentado. En las paredes y en los tubos hay puertos US de 1 y 2 amperes para cargar tus dispositivos móviles. La unidad es climatizada aunque por ahora del problema actual los camiones deben de ir con clima apagado y ventanas abiertas. La verdad que bueno que ya dejaron de usar en su mayoría los camiones Hyundai rojos que tenían antes y ahora se usan camiones chinos de la marca Songtong más modernos. La verdad desconozco por qué el gobierno de Nuevo León usa camiones chinos en lugar de camiones Mercedes-Benz, pero bueno, al menos son cómodas estas unidades del Ecovía y para mí es un punto bueno. Sobre las estaciones del metro con enlace a la Ecovía, solo tenemos uno que es la de Mitras, porque la de Regina está sin operaciones. En Mitras, saliendo de la Ecovía hacia el metro subes unas rampas que te llevan a la línea 1 sin costo y del metro a la Ecovía antes pagabas con tu tarjeta feria en los torniquetes de transbordo pero ahora curiosamente pasas gratis sin pagar los 10 pesos de diferencia del metro a la Ecovía cobra 14,5 y al parecer ya se quedó fijo el precio hasta hoy en junio 2021. No sé si sea bueno para la Ecovía esto pero para el usuario del metro es toda una ganga. En la estación Regina antes de salir del metro pasabas tu tarjeta feria en unos validadores para registrar tu transbordo y solo pagar la diferencia de 10 pesos. Aquí pasamos por la estación Ruiz Cortines y curiosamente está al lado la estación del mismo nombre de la línea 3. Aquí pintaría bonito para poner un transbordo entre Ecovía y metro pero creo que se les olvidó poner conexión entre sistemas al construir la estación. Esperemos en un futuro se les ocurra hacer esto. Si el camión viene lleno te recomiendo irte hasta el frente, la vista del viaje es muy agradable y así estás más al pendiente de tu destino. Y bueno, para terminar el vídeo les dejo los puntos buenos y malos de la Ecovía para mi opinión. Lo bueno es la rapidez por su carril exclusivo, las unidades bien cuidadas y con nueva tecnología como cámaras a bordo, el chofer tiene al lado derecho un pequeño monitor para vigilar la puerta de acceso para prevenir accidentes, hay máquinas de botanas y refrescos en la estación, cada estación está climatizada y tienen gel antibacterial y termómetro, hay guardias en cada estación. También hay máquinas de recarga de la tarjeta feria y bases para encadenar tu bicicleta a las afueras de cada estación.
Las áreas de oportunidad son su frecuencia de paso que pudiera bajar de 20 a 10 o menos para evitar saturaciones. Se necesitan planos de red a bordo de la unidad o alguna pantalla o voz que vaya avisando a qué estación vas llegando. También hace falta regresar al cobro en los torniquetes y no a bordo de los autobuses para que el guardia no tenga más chamba. Hace falta hacer una transferencia en Ruiz Cortines con la línea 3 del metro que ahorraría tiempo para ir de Valle Soleado hacia la zona de Zaragoza, Santa Lucía y Hospital Metropolitano y por último reactivar el servicio a la estación Regina. Bueno. Espero que te haya gustado mi primer vídeo. Si quieres ver más material sobre el transporte público de esta ciudad, regálame un like y suscríbete a mi canal. Comenta qué te gustaría ver en este canal. Un saludo para todos. Que tengas un buen día, tarde o noche dependiendo a qué hora ves este vídeo. Hasta la próxima.